O sea que no es responsabilidad del pasajero el decir, señores de la aerolínea, no usen usted este modelo de avión porque no funciona. Ni tampoco es responsabilidad del pasajero el decir, entrenen ustedes a su tripulación de tal manera que no se accidenten. Por lo tanto, si sucede un accidente, tiene que haber responsabilidad forzosamente de alguna de estas entidades. Aún en el caso de que hubiese un explosivo dentro del avión, no es responsabilidad del pasajero el decirles a los de la aerolínea, fíjense bien que no suba alguien con una bomba o chequeen bien el equipaje para que no nos metan un explosivo. Sí. Es toda responsabilidad de la aerolínea. Claro. Por lo tanto, si sucede un accidente, es la aerolínea que tiene que hacerse responsable. Ya. ¿Qué valor tiene es decir, desde el punto de vista jurídico, pues habrá que hacer referencia a una conclusión? Las conclusiones de las personas que están envueltas en la investigación, que son organismos serios, eso tiene valor jurídico, es decir, tú en un tribunal puedes referirte a esto como una evidencia de la cual no hay duda. Cuando, por ejemplo, los que investigan dicen esto fue fallo de esto y por lo tanto la responsabilidad es del fabricante. Eso tiene valor jurídico en un tribunal. Bueno, es parte de la evidencia que el juez tiene en cuenta. El reporte que tiene o que va a ser emitido por la Cámara de Investigación va a ser considerada con el juez conjuntamente con el reporte que dé, por ejemplo, a los investigadores que representan a las familias. Correcto. Y los investigadores que representan a la aerolínea y a los fabricantes. Entonces el juez leerá los reportes de todos estos investigadores y llegará a una conclusión. Correcto. El juez generalmente no se basa solamente en la investigación del gobierno. Ya. El juez toma en cuenta eso como referencia y sobre todo lo que son los hechos. Por ejemplo, el avión salió a tal hora, se estrelló a tal hora, cayó en cierto lugar, encontramos los restos de la nave en esta ubicación, en este estado. Todos esos hechos son admitidos como evidencia, pero no las conclusiones de los investigadores. Ya. Eso es importante. El juez toma su propia conclusión, claro, luego de haber escuchado a la parte que acusa y a la parte que defiende. Ese vuelo se originó en Boston y llegó sin problemas a Nueva York. ¿Qué significado puede tener el hecho de que un rato antes ya voló y no se le desprendió ninguna cola y luego despega y sí tiene el problema? El hecho de que la nave no haya sido sometida a las fuerzas que posiblemente hayan causado el accidente en el vuelo anterior o en los años anteriores de uso, no significa que no se le haya presentado este momento en el que sí hubieron tales fuerzas que causasen el desprendimiento de la cola. Por ejemplo, cuando reconstruyamos el suceso en sí, vamos a someter a una nave idéntica a las mismas fuerzas. Y eso va a dar lugar a que si es cierto que el diseño es defectuoso, pues le va a ocurrir el mismo problema, se le va a descomprender la ala en esas circunstancias. Ahora, esa circunstancia precisa en la que estas fuerzas hacen que se le desprenda la cola, pues puede suceder una vez en 1000 vuelos, o tal vez en más, y eso es lo que ha sucedido en este caso. Eso es interesante. Nosotros hemos visto, ¿ustedes tienen abogados asociados aquí en el país? Sí, tenemos a un grupo de 8 abogados en distintos lugares, tanto en Santo Domingo como en distintas ciudades que están fuera de la capital, que nos han invitado a venir y nos han invitado a que los ayudemos con los clientes que tienen. Es más, nuestro estudio fue el primero en Estados Unidos y en el mundo en presentar la primera demanda, que se presentó en California. Ahora estamos en proceso de presentar demandas adicionales en los estados de Rhode Island y de... Pero en relación con este accidente. Exactamente. ¿Con algún pasajero norteamericano?
Bueno, norteamericanos, pero de origen dominicano. Ah, en California. En California, sí. Eran ciudadanos norteamericanos, sí, pero sus orígenes son dominicanos. Aquí produjo mala impresión y produjo críticas el hecho de que vinieron varios abogados de los Estados Unidos, ofrecieron su servicio, algunos pusieron anuncios en los periódicos. Y aquí se ha cuestionado si eso es ético. Y se llegó a decir que, por ejemplo, en Estados Unidos eso está prohibido. ¿Es así? Hay una ley federal en los Estados Unidos que prohíbe que los abogados norteamericanos tengan contacto con las familias de víctimas de accidentes aéreos por 45 días. Es más, las leyes que regulan la ética de los abogados en Estados Unidos prohíben que los abogados tengan contacto inicial con los clientes. Es decir, uno tiene que esperar a que los clientes lo inviten a uno. O sea que lamentablemente se ve que hay muchos abogados de estos que han cometido actos que son en realidad ilegales y completamente fuera de ética al haber venido a la República Dominicana y al haber presentado sus servicios de la forma que lo han hecho. Pero ustedes están aquí también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a nosotros nos han invitado, y es más, a nosotros nos han invitado una entidad del gobierno a poder venir y ofrecer nuestra experiencia y nuestros servicios canalizados oficialmente. Hay un elemento educativo en todo ustedes eso. fueron procurados por el gobierno. Bueno, se anunció que el gobierno iba a dar asistencia a familiares de las víctimas, ¿no? Efectivamente, hemos sido invitados por los miembros de la comisión a poder explicar más o menos las distintas teorías y darles a conocer pues nuestra teoría del caso. Es una gran diferencia con lo que pusieron anuncios en los periódicos. Sí, claro. Sí, con todo el respeto que me merecen. Pero... Es más, fue uno de nuestros clientes en el caso de la TWA que inició el proyecto que luego el presidente Clinton lo pasó como una ley federal que hace que prohíba que los abogados ofrezcan sus servicios de la manera como la han ofrecido. Pero esa ley entonces es reciente. Esa es una ley del 96. Interesante, ¿eh? Sí. Hemos aprendido muchas cosas con Manuel. Sí. Bueno, pues Manuel, te agradecemos mucho estas explicaciones, ayudan mucho a explicar. Me satisface el hecho de que aquí, sin ser expertos, ni muchísimo menos, expresamos nuestras dudas de esa teoría de la turbulencia, ¿no? Y hasta nos pusimos un poco escépticos porque dijimos, bueno, pero ¿y qué se trata de ocultar con esto, no? Por eso mucha gente creyó en la posibilidad de un atentado. Nosotros, sin embargo, dijimos que no nos parecía, porque no veíamos motivo para cometer un atentado, un vuelo lleno de dominicanos, como que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que estaba sucediendo, pero sí tuvimos la sospecha de que se trataba de ocultar quizás algún tipo de negligencia, sobre todo por lo sensible en el aspecto económico que se puso el negocio aeronáutico en los Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Claro, se ve a grandes intereses tanto del fabricante como de la aerolínea de protegerse y tratar de echarle la culpa a otras partes. A un factor que esté fuera de su responsabilidad. Claro. Una turbulencia, ya no soy yo responsable. ¿Y cómo repercutirán tanto los atentados del 11 de septiembre como este accidente un mes después en aspectos de el negocio de transporte aéreo de pasajeros? Por ejemplo, en precios, es decir, si los seguros van a encarecer los pasajes aéreos, en pérdida de tiempo en los aeropuertos, por las nuevas medidas de seguridad y eso. ¿Cómo se va a afectar el pasajero en lo demás?